en el marco de las glosas informativas de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que por razones de tiempo no voy a dar lectura. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, estimado secretario. Bien, vamos a darle la bienvenida a todas y a todos los colegas, especialmente a quienes hemos invitado al día de hoy, con el objeto de recibir al director del Servicio de Impuestos Internos, señor don Javier Echeverri, para que exponga sobre la metodología utilizada por el servicio para el cálculo de la elusión y la evasión tributaria y otras materias generales hechas presentes por nuestros colegas parlamentarios, además de conocer, bienvenido estimado director y a quien le acompaña, que es el jefe del Departamento de Estudios, ¿no? El señor don Eduardo Pantoja, bienvenido también. Más allá de lo que yo acabo de anunciar, director, los colegas y yo hemos también querido conocer de usted, ya han pasado 2 o 3 semanas de su asunción, cuál es el lineamiento, el planteamiento y un poco por dónde va a ser navegar el Servicio de Impuestos Internos, aparte de lo que tiene que ver con el cálculo de la elusión y la evasión tributaria. Esa materia también es relevante. Así es que, bienvenido, le dejamos para que usted exponga y luego vamos a hacer las correspondientes consultas. Gracias, señor presidente, por su intermedio, señores diputados, señoras diputadas. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo llevo pocos días en impuesto interno y el tema de las mediciones de evasión tributaria es un tema que recién me estoy interiorizando. Yo sé que me han invitado 2 veces anteriores y yo las 2 veces he dicho que vengo encantado, pero todavía no estaba en condiciones de hablar del tema de mediciones de elevación. Ahora he avanzado, pero de todas maneras es un tema que está, a mi juicio, todavía un poco verde. Y después voy a explicar por qué voy a ir al tema. Yo, como algunos de ustedes saben, yo estuve antes en impuesto interno. Yo estuve desde el 11 de marzo de 1990 hasta enero del 2002, en que el presidente, entonces pasé por Elwin, Frey y parte de Lago, y el presidente Lago me nombró después ministro de Obras Públicas y Transporte en enero del 2002. Y por lo tanto tuve todo ese tiempo, esos 12 años en impuesto interno. Ahora, después de estar en obras públicas y transporte, fui presidente del Banco Estado y después estuve como empresario. Bueno, el Banco Estado yo impulsé la cuenta RUT y la caja vecina el tiempo que estuve. Y después pasé al sector privado, donde estuve también trabajando en temas de medios de pago, abriendo el mercado, porque había un monopolio de los bancos y Transbank. Entonces, quiero decir derechamente por qué estoy acá en impuesto interno, porque me preocupó de ver que en el país yo sentía que la informalidad aumentaba, la evasión, por lo menos, había menos presencia fiscalizadora y había un fenómeno nuevo, que crecían las bandas criminales, los carteles, cosas que antes no se conocían en el país. Entonces, dado que yo ya salí de la empresa que dirigía y de la cual era socio, pensé que podía ayudar. Entonces yo, la verdad es que espero, con las atribuciones de impuesto interno, la capacidad de todos los subdirectores, el cuerpo directivo y todos los funcionarios de impuesto interno, vengo a tratar de reforzar la lucha contra la evasión y apoyar a otras autoridades en la lucha contra la delincuencia, las bandas organizadas, las bandas criminales. Esa es como la razón por la que pedí volver, ¿no? Y en eso estamos.
efectivamente hay ciertas cosas que se han perdido. La gente, los fiscalizadores salen muy poco a terreno. Eso yo no lo puedo entender. Le echan la culpa a la pandemia. Bueno, la pandemia ya pasó ya. Entonces, hay un tema. También hay evasión por el lado de la factura falsa. El tema de que las facturas son electrónicas, las boletas electrónicas. Después se hizo la empresa en un día, que es muy bueno, es electrónico, etcétera, pero parece que por ahí se perdió el control que tenía Impuesto Interno antes sobre las facturas, sobre todo los primerizos, porque ahí se pueden hacer fraudes muy grandes. Entonces, los pocos días que llevo me he dedicado a reforzar y a controlar mejor. Y estamos con un plan para cambiar, que los fiscalizadores salgan a la calle. Y bueno, y además me he reunido con las principales autoridades, con la Fiscalía, con la PDI, con el subsecretario del Interior. Estoy dedicado a recorrer la UAF, a recorrer todas las autoridades y todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la evasión y el crimen organizado. Porque desde Impuesto Interno, que tenemos muchas facultades fiscalizadoras, tenemos mucha información, están los sistemas informáticos. Entonces yo creo, perdón que lo diga con esta franqueza, yo creo que la están dando para que uno colabore mucho en la lucha contra los carteles, la evasión, y eso es lo que estoy haciendo. Ahora, eso es como a modo de introducción. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, cuando yo estaba, establecimos un control carretero en Angostura. Y cualquier camión que viniera a Santiago tenía que parar y se le fiscalizaba, se le miraba la guía de despacho, se miraba la carga que tenía. Y si no paraba, bueno, estábamos de acuerdo con Carabineros que lo paraba un poco más allá y lo sancionamos y lo fiscalizamos igual. Bueno, ahora pregunté, ¿y el control carretero? Bueno, de que con la pandemia y no sé qué, y no hay viáticos, así que no hay control carretero. Bueno, partan de nuevo con control carretero. Ah, es que la caseta parece que la ocupó otra gente que está viviendo. Entonces le dije, sáquenlo. Así que estamos en eso para restablecer el control carretero. O sea, en general, yo estoy tratando que Impuesto Interno haga la pega, fiscalice. ¿Ah? Y eso obviamente que va a significar, creo yo, por la experiencia que tengo, bajar los niveles de evasión. Es cierto que yo imprudentemente en una entrevista me puse a opinar sobre cosas que son del ministro de Hacienda, sobre si hay que subir o no las tasas de impuestos, pero por lo menos la pega mía es tratar que baje la evasión. Y después verán los parlamentarios con las autoridades del Ejecutivo si las tasas bajan y suben, pero yo estoy dedicado a ser director de Impuesto Interno. Eso es la parte como introductoria, señor presidente. Estimado director, una interrupción. Diputado Sáez, por favor. Gracias, presidente. Solo consultarle, director, por su intermedio, presidente, usted hace mucho énfasis permanentemente, de hecho ha mencionado la palabra evasión más de una decena de oportunidades, pero no ha hecho ninguna mención a la elusión. Me gustaría que usted también pudiera abordar esa materia en virtud del proyecto de cumplimiento tributario que ahora está en el Senado, y porque el combate a la elusión y a la planificación agresiva, a la planificación tributaria agresiva, entiendo que debe ser una obligación y una misión del Servicio de Impuestos Internos. Sí. Antes, director, diputado Sepúlveda, por favor. Gracias, presidente. Saludar al director. Fue mi jefe en algún momento. Cuando fui... Está inhabilitado, entonces... Hace muchos años atrás, y la verdad una gran experiencia. Yo aprendí bastante. Nos une también un cariño por una zona costera del Maule, que es Peyúgue, a la cual él va permanentemente y en la cual yo, por cierto, veraneo. Dos cosas en general.
preocupaciones que yo creo que son importantes recoger desde la experiencia, ¿no? Eh, eh, estos, estas situaciones de evasión, perdón, de estos grupos que se organizaron para emitir facturas falsas y que finalmente terminaron en un gran escándalo, ¿no?, tributario hace un tiempo atrás. Señalar que por lo menos la información que nosotros tenemos es que hubo señales muy importantes antes, que esto pudo abordarse de manera oportuna desde el mismo Servicio de Impuestos Internos, desde las oficinas regionales que detectaron la creación de empresas cuyos dueños no tenían prácticamente ninguna actividad tributaria y que de repente aparecieron emitiendo una gran cantidad de facturas. Muchas de estas personas eran personas en situación de calle, usted debe conocer esa situación, pero por sobre todo yo quedarme más bien en el dato de que hubo señales de alerta desde las regiones y que en su momento no fueron atendidas con la prontitud, porque fueron atendidas. No quiero decir con esto como que se quiso tapar, que nadie quiso hacer nada, sino que en mi opinión no fueron atendidas con la prontitud ante esa señal de alerta que uno podría haber dicho: paremos la emisión de factura electrónica, convoquemos al contribuyente. En algunos casos se hizo. Me contaban que en ese ejercicio muchas veces que se convocaba al contribuyente, la mayoría de las veces cuando le paralizaban la emisión de factura electrónica, muchos no venían, la gran mayoría no venía. ¿Ah? Eso era una señal de que claramente algo pasaba ahí. Y un segundo tema, muy sencillo, solamente plantearle un esfuerzo que encuentro que ha sido positivo, pero el cual quiero reiterar la necesidad de seguir profundizando y no soltar eso, que tiene que ver con el robo de madera. En este gobierno ha habido un esfuerzo serio en ese sentido, a propósito de la aprobación de una ley que voté a favor. Ahí me mira, yo la voté a favor, no tengo ningún problema en decirlo en algún momento, que era complejo en Chile. Yo entendí de que esa era una norma necesaria. Se habían creado verdaderas bandas criminales en torno a esto, que no tenía nada que ver con el conflicto mapuche, y que además afectaba a mi región, la región del Maule, donde mucho de esta madera robada terminaba siendo ingresada de manera negra, digamos, y obviamente afectando la competencia del sector forestal en mi zona. Ese trabajo ha dado resultados. Yo creo que mis colegas del sur podrán verificarlo, ha bajado sustancialmente eso, pero es importante no soltarlo. Y ahí el rol de Impuestos Internos fue clave, porque al control que realiza Carabineros, sin el seguimiento a las facturas las guías de despacho, facturas que eventualmente anda esta madera, y además con el aporte y el soporte de CONAS para identificar la manera que es de distinto tipo en distintas regiones, no hubiera sido posible avanzar. Pero creo que ahí no hay que soltar la madeja, en eso hay que seguir siendo bastante estricto. Solo señalarle de que sería deseable que sea el director el que pueda efectivamente explayarse un poquito más y ojalá hacer las consultas lo más sucinta posible. Pero ya, voy a dar enseguida moción de orden, pero ya que el propio director, usted abrió la posibilidad de que se hagan consultas, porque dijo: mire, yo llevo pocas semanas, en fin, y permite. Entonces yo creo que hagamos esto más, podamos interactuar, ¿no? Moción de orden, le escucho, estimado Gracias, diputado. presidente. Saludar al director del Servicio de Impuestos Internos, pero yo quisiera preguntar, el propósito de esta situación es referirse al informe de evasión. Así es. Entonces, preguntarle por su intermedio, señor director, si va a referirse a ese informe o se abre el tema para preguntas, porque a lo mejor es mejor esperar que hable sobre ese tema, que es para el cual partió nosotros... señalando que tenía, debido a las pocas semanas que llevaba, pero sería... Pero saber si le vamos a preguntar, y director, a la pregunta que ha hecho el diputado, vuelve a apretar, sí. ¿Quiere, señor presidente, puedo decir de inmediato el tema de la evasión? Le pediría, y de ahí Claro, partimos con las preguntas, claro, que también todos los colegas desean hacer, claro. ¿ya? Por favor. Bueno, yo efectivamente he estado conversando con Michel Jorrat, el exdirector de Impuestos Internos, quien ha hecho parte de los estudios para Impuestos Internos y quien era jefe de estudios cuando yo era director de Impuestos Internos. Entonces lo conozco bien, y él hacía los estudios de evasión. Por otro lado, he estado conversando también con Rodrigo Vergara del CEP, que tiene bastantes críticas a las cifras de Michel Jorrat. Entonces, ahora, yo recién vengo llegando y
yo he conversado con Michel Jorrat sobre la cifra, hay cosas que me parecen raras, pero tienen que ver con la metodología que usan las cifras del Banco Central, de las cuentas nacionales. Entonces, yo creo que falta trabajo sobre el tema. Pero como era un tema que estaba en la prensa y que mucha gente tenía opiniones sobre eso, yo lo que hice fue juntar a Rodrigo Vergara con Michel Jorrat y le pedí ayuda a un economista que ha hecho muchos estudios en el impuesto interno cuando yo estuve la otra vez, que es Eduardo Engel. Y tuvimos una conversación de todas las partes. Y en función de eso, hubo un acuerdo, y que lo tengo acá y se lo puedo dar, señor presidente, de que básicamente dice, mire, que las empresas entre evasión y elusión sea un 50%, que sería la cifra de Michel, o que sea un 30%, que es la cifra de Rodrigo Vergara. De todas maneras, mucha plata, porque la evasión fundamentalmente es IVA, después primera categoría, que son estas cifras entre el 30 y el 50, pero después viene el global complementario. Entonces, igual son cifras muy grandes. Entonces, lo que hay es que, si bien hay distintas metodologías, depende de la cifra, pero igual es importante seguir avanzando. Yo le puedo dejar, señor presidente, lo que entre todos se pusieron de acuerdo, y de hecho, Michel Jorrat, que está por terminar su informe, no solo va a hacer público el informe, sino que va a hacer público todos los datos para que la gente del CEP y de universitario, quien quiera, pueda replicar y pueda hacer aportes, porque son temas complejos. Yo sé que hay una cosa rara, que aparece una cifra muy alta de un 50% para empresas. Uno dice las empresas grandes. Chile está, en muchos sectores está muy concentrado. Hay 1, 2, 3 empresas que tienen más del 50% en cada mercado, que son empresas que, por lo que uno sabe, no evaden IVA y tampoco pueden evadir renta, salvo que hagan alguna ilusión, pero son posibilidades limitadas. Entonces, como que no cuadra. Yo le pedí al propio Michel Jorrat que mostrara qué daba esa cifra por cada sector. Y efectivamente aparece que en el sector, por ejemplo, bancario, no hay evasión prácticamente. En varios sectores, en la compañía de electricidad, no hay evasión. ¿Qué es lo que uno sabe? Son empresas grandes, con socios, sociedad anónima, está la CMF. Entonces, no hay. Entonces, la intuición de que las grandes compañías, sociedades anónimas, evaden mucho, no evaden mucho. El tema es que hay otras. No solo hay empresas grandes y chicas, sino que hay gente que trafica facturas falsas. Hay sociedades más chicas, puede que sea grande en tamaño, puede ser estas empresas del socio, el family office o qué sé yo, que a lo mejor ahí hay mucho más evasión que las empresas de verdad que uno conoce. Entonces, yo lo que estoy pidiendo a la gente de estudio, y aquí está conmigo el jefe del Departamento de Estudio de Impuesto Interno, que lleva muchos años, yo estoy pidiendo que vamos separando, haciendo, como se dice ahora, doble clic en los distintos sectores para entender bien de dónde viene la evasión de las grandes empresas. Y que no es de las grandes empresas, sino que puede ser de verdaderas mafias que están operando. Entonces, señor presidente, no tengo la explicación, y yo creo que hay que seguir trabajando en el tema, pero a mí lo que más me importa, y es mi misión como director de Impuesto Interno, es hacer que la evasión y la ilusión bajen.
porque igual son cifras muy altas. No tengo más, más sobre el tema, si no lo he podido estudiar, y además no se han hecho todos los estudios. Antes de dar la palabra, director, ¿y cómo usted llega entonces públicamente a la conclusión que basta con evasión y elusión y no avanzar en otras materias si no tiene los antecedentes? Es decir, ¿en base a qué usted hace una opinión pública como la que hizo? Le dejo la consulta porque la verdad es que a mí me llama poderosamente. Yo pensé que usted tenía un análisis bastante más profundo, con datos bastante más sólidos, y me encuentro con que hay una conversación, hay un diálogo con 2, 3 actores muy experimentados que llegan a una especie de acuerdo que hemos entregado ahora las copias a cada uno de los colegas, pero no hay, en el fondo, algo que sustente la teoría que usted explicitó públicamente, y que cuando a mí se me pregunta, digo, bueno, pregúntale al ministro Marcel si está en la misma línea de lo que está el director. Entonces usted ya reconoce que hay probablemente de su parte un análisis público que abarcó lo que tiene que ver con Hacienda, pero acá lo que usted señala es que usted no tiene antecedentes sólidos que le permitan llegar, salvo su experiencia, que no es menor, ¿no? Que no es menor. Pero le dejo la consulta porque tengo que... Señor presidente, sí, yo tuve 12 años en impuesto interno y yo he contado por qué quise volver a impuesto interno, porque yo veía lo que estaba pasando en el país. Entonces, y yo lo he corroborado este tiempo porque he conversado con los distintos subdirectores en muchos temas. Y hay muchos temas en que yo creo que las cosas se pueden hacer mejor, pongámoslo así. Por otro lado, se me olvidó un tema que no es menor. Yo he hablado con el propio Michel Jorrat y él reconoce que la evasión total en Chile es mayor que la que había a fines del gobierno del presidente Lagos. Yo que fui 12 años director, yo me vi la evasión total. El año 89, cuando nosotros llegamos en marzo del 90, la evasión global de Chile era del orden del 33%. Y a medida con una serie de medidas de fiscalización, de cambios también en algunas leyes que evitaron abuso, porque antes la gente tenía la casa a nombre de la empresa, gastaba a nombre de la empresa, usaba la camioneta. Entonces de a poco se fue parando ese tipo de cosas, se fue disminuyendo la renta presunta, etcétera, y el resultado es que el 99, cuando fue la elección presidencial y los dos principales candidatos eran Lagos y Lavín, la evasión era un 24%, y yo tenía mayor amistad con Ricardo Lagos, y en base a los estudios que había hecho Impuestos Internos, lo convencimos que prometiera en su campaña que iba a financiar su programa de gobierno básicamente disminuyendo la evasión, y él prometió que iba a bajar del 24 al 20% en función de nuevas atribuciones y más personal para impuesto interno, y efectivamente cuando salió presidente mandó un proyecto de ley de lucha contra la evasión, el Parlamento lo aprobó, y puedo decir que los estudios y las cifras no estaban malos, porque a final del gobierno del presidente Lagos la evasión no solo bajó del 24 al 20%, sino que bajó al 18%. Entonces, y ahí, bueno, yo me fui a otras cosas, como dije, estaba en otras cosas, y el propio Michel Jorrat me dice que el nivel de evasión global del país es un poco mayor que el que había a fines del presidente Lagos. Bien. ¿Ah? Eso como antecedente, está bien, director, que cuadra con lo que yo estoy viendo en la calle, que he visto en las empresas, y además lo que he conversado con muchos de los subdirectores. Hay cosas que no se hacen, yo pregunto, ¿y por qué no se hacen? Es que hay una razón, en fin.
algunas de las preguntas que me hicieron es sobre el mismo tema, así que... Hay varios colegas que quieren hacerle preguntas, estaban en este orden que le habían pedido antes la palabra. Diputado Frank Sauerman, luego el diputado Mellado, luego el diputado Donoso, diputado Frank Sauer. Y después tú, sí. Sí, varias consultas, presidente. Presidente, bueno, director, por su intermedio, presidente, usted declaró hace unos días atrás, entre otras cosas, que usted era crítico de la reforma de la presidenta Bachelet. Entonces, pero no dice por qué. Entonces la pregunta es, ¿por qué es crítico? ¿Por los resultados que obtuvo? ¿Porque recaudó menos de la mitad? ¿Porque trajo consecuencias en el estancamiento económico, en decremento, ¿cierto?, de la inversión? ¿O porque tuvo preceptos errados en el sistema tributario? Eso es importante que usted lo aclare. En segundo término, presidente, el pacto fiscal nos proponía, y por eso es una preocupación muy grande, director, yo quiero que usted entienda cuál es la preocupación del Congreso. Nosotros tuvimos una discusión aquí respecto de datos que al parecer hoy día están absolutamente equivocados. Hay una disputa respecto a si los datos estaban adecuados, cosa que nosotros denunciamos en su momento, pero se nos negó. Entonces, el pacto fiscal proponía recaudar el 1,5% del Producto Interno Bruto en medidas administrativas contra la evasión. Sin embargo, los expertos, el Fondo Monetario Internacional indicó que difícilmente se va a lograr el 0,5% del PIB. Entonces, yo quiero saber si usted está consciente de que esos cálculos van a traer un diagnóstico equivocado, obviamente, y implica un mayor riesgo de no cumplir con la meta y no cumplir también con las políticas públicas que se pretenden financiar. Eso es una cosa bien evidente. Ahora, también, presidente, usted hace alusión al señor Llorat, y a mí, con todo respeto, pero me parece bien liviano que se nos traiga, presidente, una hojita, porque esto es medio párrafo en donde se hace un comentario respecto del sistema tributario. Esta es la Comisión de Hacienda, uno hubiese esperado algo mucho más contundente después de haberlo citado 3 veces, director. Pero bueno, el señor Llorat, asesor, ¿cierto? Dice textual, dice que recientemente en los medios ha dicho que no es partidario que se convoque a una comisión de expertos que determine la brecha de cumplimiento tributario, según lo que informa como argumento el asesor, es que no hay expertos en Chile en esta materia. Entonces, saber si efectivamente no hay expertos en esta materia o es una apreciación de él, porque existen universidades, centros de estudio, colegios profesionales, exdirectores del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es preocupante que usted le esté consultando a una persona que piensa que no hay nadie en Chile que pueda saber, ¿cierto?, una materia tan delicada como esta. Ahora, por último, presidente, el CEP en su informe, yo supongo, ¿cierto?, que usted conoce ese informe al cual usted hacía alusión, observó, ¿cierto?, que la evasión de impuesto a la renta y la metodología que utilizó en sus impuestos internos, en su cálculo, pudiera ser equivocado eventualmente, porque ellos hacen un cálculo con solo la información que tienen de que no sería el 50%, sino que de menos, el 40%, incluso menos, pero no tienen ellos los suficientes datos para poder sacar efectivamente toda la información. Entonces, primero preguntarle si conoce ese informe completo y qué le parece que una institución de estudios tan importante también cuestione las cifras que entregó Impuestos Internos. Y por último, presidente, hacer un comentario respecto a lo que usted mismo decía. Aquí el director, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José de Gregorio, ha dicho que no necesitamos subir más impuestos, sino que saber dónde está el forado. Entonces, preguntarle al director también cuál es su opinión respecto de esa apreciación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Frank Sauerman, que hago y a sus palabras absolutamente con todo lo que ha señalado. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, concuerdo con Frank. Este papelito donde dice que se reunieron 3 personas y que concluyeron que concuerdan que las tasas de evasión de IVA e impuestos a la renta son altas. Mire que era puro voluntarismo típico de gobierno, y que deben aprobarse reformas a la brevedad que contribuyan a reducirla. Pero si descubrieron la pólvora. O sea, con un papelito así, mire, aquí hay un tema que me preocupa en las conclusiones que escuché del director, por su intermedio, presidente. Primero, dijo que no le cuadran las cifras del informe de Llorat. Échelo entonces, si no le cuadran las cifras, y traiga otro.
Mire, no se han hecho todos los estudios, lo dijo él mismo. Entonces, ¿cómo impuesto interno va a declarar algo si no tienen las cifras? Y tampoco que no han hecho todos los estudios. O sea, no tengo la explicación, dice. Y por último dice que impuesto interno lo ha hecho mal desde que él salió. O sea, lo ha hecho mal porque dice que no hacen la pega, que tienen muchas funciones para fiscalización, pero no hacen la pega, que salen poco a terreno. O sea, quiere decir que a la gestión que él llegó, el resumen es que Impuesto Interno no ha hecho la pega del año 2002 desde que él se fue. Esa es más o menos la conclusión de lo que hay en este tema, porque no hicieron la pega, porque aumentaron supuestamente la tasa de evasión. Oiga, pero ¿cómo va a hacer usted el management que dijo si no cuenta con un informe confiable y significativo de elevación? ¿De dónde parte? Si no tiene estudios claros. O sea, está en arenas movedizas. Tiene que dar fe de que Jorrat hizo bien el estudio. Pero si a todas luces ya no lo hizo bien. Lo hizo mal. Entonces, si lo hizo mal, porque el mismo Jorrat dice en la explicación de las cifras de cumplimiento tributario, dice, no es que uno, comillas, no es que uno esté diciendo que la evasión de impuestos corporativos esté en las grandes empresas. Eso lo dijo Jorrat. Sin embargo, el año tributario 2023, las pymes, el 98,4% de empresas formales participaron un 11% en las ventas nacionales. Entonces, ¿cómo explica que se puede atribuir a dichas empresas formales la menor recaudación? Entonces, yo no sé, estimado director, por su intermedio, que si efectivamente va a ser así lo que... Mire, por último, el informe financiero de la Ley de Cumplimiento Tributario, que la tengo aquí en mi mano, habla, porque usted dice que lo principal va a ser la informalidad. Por lo tanto, en régimen va a ser 0,28 puntos del PIB. ¿Sí? Estamos hablando 0,28 puntos del PIB. Y los grupos empresariales 0,65% del PIB. Pero usted coloca un mix distinto. Si es 0,28% del PIB y 1,22% del combate a la evasión formal, entonces, ¿está bien ese mix que va a utilizar? ¿Le va a dar la gente que hoy tiene impuesto interno para efectivamente reducir esa evasión que tiene, que no se sabe, porque no están los números, no se sabe efectivamente de dónde vienen? O sea, me extraña mucho que impuesto interno no sepa bien de dónde vienen los números. Entonces le van a dar al que paga impuestos, pero al informal, nada. Mire, en el tema del robo de madera, que un proyecto mío que el presidente ni siquiera lo votó a favor y también no lo quiso promulgar. Pero le decíamos en una comisión investigadora, que entre Cañete y Los Sauces, 50 aserraderos al ladrillo de camino, informales. Le preguntamos a Impuesto Interno cuando vienen, ¿por qué no van a hacer? Es que la situación es complicada de seguridad. O sea, por situaciones de seguridad no van a fiscalizar lo que se debería fiscalizar. En toda la ciudad del país existe la informalidad, el comercio ambulante, que están quebrando a pequeños comerciantes, tampoco. Entonces, yo concuerdo con usted en el tema de la empresa en un día y la factura. Claro, pero tiene que haber algo ahí, porque si una empresa en un día de venta de algo, en el rubro facturan 10 facturas al mes y está facturando 100, hay algún problema. Pero no puede ser que después de 6 meses se den cuenta en impuesto interno. Entonces, yo concuerdo con sus palabras. Yo creo que usted encuentra de que impuesto interno no está haciendo la pega. Usted dice que no salen poco a terreno y que no le cuadran las cifras. Entonces, raya para la suma, hay que echar a Jorrat y hacer un buen estudio, director, porque si no, ¿sabe qué? Las cifras, ¿ya? Que es el sustento de lo que usted tiene que hacer, parte de arena movediza. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Donoso, luego la diputada Gael Llomans. Perdón, tiene razón usted. Tiene razón, diputado Romero. Diputado Donoso, diputado Romero y de luego la diputada Llomans. Diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio al director. Primero que nada, muchas gracias por poner toda su experiencia a disposición, experiencia que fue severamente denostada por mucha gente en este Congreso. No la suya, sino que durante todo el periodo anterior vimos cómo se burlaban de los 30 años, pero hoy día vemos cómo se recurre a aquella experiencia y creo que es bueno, porque podremos tener diferencias y seguramente las vamos a tener en el tiempo, pero creo que es positivo que usted con sinceridad y claridad nos diga, sabe que aquí hay un laissez-faire, dejar hacer de impuestos internos, que nos empezamos a olvidar, pasó la pandemia, no repusimos los controles, y esto lo vemos en la calle todos los días, o sea, lo más grande quizás no se ve en la calle, pero lo más micro,
vemos todas las calles de nuestras ciudades como incluso funcionan verdaderas mafias, ¿ah? Que se imponen delante de los comercios formales, ¿ah? Y que no pagan ni un impuesto a nadie y hacen quebrar efectivamente a quienes pagan los impuestos, ¿ah? Entonces, creo que ahí hay un gran avance. Y claramente usted nos habla, cuando habla de esos casos, de la evasión tributaria. Ya que el diputado le preguntaba por la ilusión tendremos que colaborar nosotros, ¿ah? Y hay un problema legal, ¿ah? Hay un problema que hay una ley que permite una cosa y otra que no lo permite. Entonces ahí tendremos que hacer que la ley sea más perfecta y no tengamos ilusión. Pero la evasión sí le corresponde 100% de impuesto interno. Y esa es la pega que espero que usted la haga con firmeza, que en este Parlamento vamos a estar disponibles, porque eso es lo que hace que los negocios que sí pagan los impuestos, los alumnos mateos del curso, son los que terminan quebrando y terminan no pagando impuestos, porque ya no son capaces de competir ante esta competencia desleal que genera la informalidad, a todo nivel. Y por eso, un poquito más de ánimo, director, y le agradezco su experiencia en esta vega. Y por cierto, vamos a tener discusiones, seguramente algunas diferencias, pero en este momento creo que es importante que usted sepa que cuenta con un parlamento y con parlamentarios disponibles a avanzar con fuerza en la fiscalización de la informalidad. Gracias, diputado Donoso. Diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, reitero mi saludo al señor director. Yo creo que para Chile es un honor que usted venga a hacerse cargo del Servicio de Impuesto Interno, y la verdad es que también creo que se hace un poco de justicia a lo que desde esta vereda hemos estado sosteniendo siempre. Que aquí no hay que cargarle la mata al que pague impuestos, sino que hay que centrarse en aquellos que no pagan impuestos, en la informalidad y todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay algo grave, presidente. El problema es que este informe del señor Llorrat es la base del proyecto de cumplimiento tributario que entiendo que se va a votar esta semana en el Senado. Se llegó a un acuerdo, un protocolo, ¿ya? Y resulta que acá acabamos de escuchar al señor director. Y yo quiero saber si me escuché mal o no, estoy un poco sorprendido, si valida o no ese informe, ¿ya? Porque claro, yo escuché que hay cosas bastante raras y hay otras cosas raras también. Por ejemplo, en el informe se establece que 2/3 de la evasión se explican en ilusión. Y yo no sé cómo llegan a eso. Porque a menos que sepan leer el tarot o sepan leer la intención de una persona, cuántas compraventas, cuántos retiros, cuántas fusiones, cuántas, ¿cómo se llama?, transformaciones de sociedades, cuántas ventas de propiedades son elusivas, no tengo idea. Yo no sé cómo logran eso, porque la ilusión yo entiendo que la declara un juez. Pero ¿sabe cuál es el problema, presidente? Que todas estas cosas se fundamentan, por ejemplo, en la norma general antielusiva, que fue una de las razones por la cual el Partido Republicano votó en contra de todo el proyecto de cumplimiento tributario, porque es gravísimo que el Servicio de Impuestos Internos, por sí y ante sí, determine que una prestación es elusiva, sino que eso es una calificación jurídica que tiene que hacer un tribunal. ¿Ya? Ahora nos damos cuenta que el Servicio de Impuestos Internos no está haciendo la pega. Y yo quiero recordar una cosa: el señor director, cuando llegó al Servicio de Impuestos Internos, sacó una circular que entiendo que todavía se aplica, que obliga a los operadores de tarjeta de crédito a informar las operaciones. Y ahí eso, operaciones de alto sí o no, de alto patrimonio, ¿cierto? O sea, él lo hacía porque hizo una buena gestión, porque se preocupó de eso. Y no preocupándose de quién era el comprador, sino que quién era el vendedor, ¿ya? Y para eso no es necesario el secreto bancario con el que nos arrinconan a nosotros y nos dicen que estamos protegiendo a los narcotraficantes o que escondemos, sino que con gestión se puede hacer sin atropellar los derechos constitucionales de las personas. Y en esto, presidente, es importante también entender que acá hay una diferencia entre lo que el gobierno quiere hacer y lo que el señor director estima que es lo que se debe hacer. Y, por ejemplo, usted habla fuertemente de la informalidad. Y cuando uno mira el plan de cumplimiento tributario del año 2024, el Servicio de Impuesto Interno, que yo creo que a lo mejor ya lo revisó, se podrá dar cuenta, y no sé si está, porque yo no lo encontré, nada respecto a informalidad. Pero lo que sí se ataca, presidente, especialmente se lo digo a usted porque le va a interesar, son las franquicias, por ejemplo. ¿Cómo se utiliza la franquicia, por ejemplo, en zonas extremas? Nada que ver con la estrategia que quiere este gobierno. Y es lo que nosotros desde este lado hemos estado sosteniendo siempre al señor ministro de Hacienda, que el enfoque de las reformas debe estar en perseguir a aquellos que no pagan impuestos, no a aquellos que pagan. Pero toda la reforma está en ¿qué? En impuesto a la renta, que por suerte que con las declaraciones del señor director ya se acabó probablemente se le quitó el piso a ese tipo de reforma y nos vamos a centrar en lo importante, pero se le carga la mano a ellos. Perdonen que se lo diga, pero
acá hay una cosa que yo quería preguntarle, ya que el informe, a mi juicio, ya quedó invalidado con con las declaraciones del señor director, es hacer una pregunta respecto a un tema que también a este gobierno como que lo atormenta, que es la reinversión de utilidades de las empresas. Y hay un problema también que tienen acá, ideológico, en que están tratando de desintegrar el sistema, lo que más puedan. Y aquí la pregunta que yo le hago también en su visión como experto, como exdirector, como exministro, como exempresario y ahora como director, es que ¿qué le parece que las empresas puedan, puedan mantener el 70% de sus utilidades, solamente repartir un 30%? Si le parece que eso es un tema de reinversión, porque en el mundo real la gente, los empresarios no tratan de postergar los impuestos, no querer pagarlos, sino que muchas de esas utilidades están en máquinas, están en activos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es su visión respecto a eso? Porque se sataniza precisamente a los que están en línea, a los que están pagando. Pero si nosotros queremos avanzar en un proyecto de cumplimiento tributario como él lo quiere, nos vamos a centrar en qué, en informalidad, en evasión, digamos, bien claro, pero la informalidad a mí no me aparece en ninguna parte de esto. Y yo quisiera saber en ese sentido si usted va a mantener como un elemento de la esencia, un elemento fundante del proyecto de cumplimiento tributario, incluso para poder darle argumentos a la izquierda para poder sostener que este es un instrumento necesario para lograr, ojo, un 1,5% del producto. Esa es la meta, y yo quisiera ver si esa es la meta, y usted se compromete como se comprometió con el presidente Lagos a bajar la evasión. Eso para mí es súper importante. Siento que estamos votando en blanco, y sabe, presidente, mire, se lo quiero decir, y no es culpa suya, por favor, pero siento que hemos sido engañados en esta Comisión de Hacienda, en ese proyecto en particular de cumplimiento tributario. Muchas gracias, diputado Romero. Diputada Gael Llomas. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, por su intermedio, saludar al director de Servicio de Impuestos Internos, también darle la bienvenida. Esta es la primera oportunidad en que tenemos para poder generar este canal de comunicación más directo con usted y también, bueno, desearle la mejor de la suerte en su trabajo que está empezando. Así que, partiendo por eso, presidente, yo primero entiendo que esto que nos entrega, ¿cierto?, el director es preliminar. Obviamente está recién empezando en sus funciones, así nos ha señalado hoy día. De hecho, es más, el informe que señalan los parlamentarios de oposición respecto al informe de Michel Jorrat está aún sin concluir. Y por lo mismo estamos hablando de un informe que ni siquiera ha terminado de hacerse y por lo mismo yo tendría más cuidado, más ojo. Acá se llamó incluso a tener una disposición con Michel Jorrat que creo que no corresponde. Hay que ser responsables en las intervenciones, presidente, y creo que eso ayuda en una discusión en donde la responsabilidad me parece que debe ser de primer orden en esta Comisión de Hacienda, presidente. Así que yo esperaría primero, y quería hacer esta sugerencia, ¿cierto?, para la comisión, que una vez terminado, ¿cierto?, el informe de Michel Jorrat, lo podamos invitar al director y ahí poder tener una conclusión un poquito más detallada respecto al informe de evasión y elusión. Porque así, presidente, el dar este tipo de intervenciones, este tipo de juicio, creo que es muy aventurado, muy inicial y no corresponde. Respecto a los proyectos de ley y lo crítico que fueron los parlamentarios en sus intervenciones, que en realidad no sé cuál era la intencionalidad, ¿cierto?, más que las preguntas. No escuché tantas preguntas, de hecho, presidente, por su intermedio, sino que más bien intervenciones casi respecto a la justificación de su voto en otro proyecto de ley, lo cual lamento, presidente, porque si vamos a tener este espacio para dar intervenciones ida y vuelta, teniendo acá al director de Servicios de Impuestos Internos y pudiendo también utilizar la instancia para otro propósito, creo que no viene al caso. Así que, presidente, por otra parte, solo decir que desde el año 97 que Michel Jorrat ha hecho informes, presidente, yo creo que es importante también tener cuidado con los juicios que se han hecho. Por su intermedio, presidente, creo que hay que ser bien cuidadoso, ¿cierto? Presidente, por otro lado, hay ámbitos que me parece que son de ley, son propicios también de la discusión de los proyectos de ley en particular. Nosotros tuvimos acá una discusión sobre el proyecto de ley de cumplimiento tributario. No hemos discutido nuevamente
luego de lo que pasó, y todos sabemos esta historia respecto a la reforma tributaria, no hemos vuelto a discutir sobre una reforma al impuesto a la renta, porque desde el Ejecutivo no se ha presentado ese proyecto de ley aún. Entonces, el traer a colación que ahora el gobierno está solamente por tratar de aumentar impuestos, cuando de lo que hemos discutido durante este tiempo y el proyecto que avanzó hacia el Senado es del cumplimiento tributario, no entiendo a dónde va el caso, presidente. Y si lo que se quiere discutir es el informe, ¿cierto?, de ese proyecto de ley, con las medidas aprobadas por parte de la Cámara y en este caso el acuerdo que se llegó al Senado, yo creo, presidente, que hay que invitar también al ministro de Hacienda entonces para dar ese debate. Pero no me parece que este sea la instancia para discutir sobre un proyecto de ley sin que esté el ministro, presidente. Creo que no corresponde. Si se quieren hacer preguntas sobre la gestión del director del Servicio de Impuesto Interno, me parece bien. Esta es la instancia, ¿cierto? Para eso se invitó al mismo director, pero creo que no es atingente a este espacio, presidente, el empezar a discutir sobre el informe de un proyecto de ley que pasó a la Cámara, que pasó de la Cámara al Senado y que ni siquiera se ha discutido ni votado en general allá. Entonces, quería enfocar un poquito cuál es el propósito de esta instancia, presidente, porque al menos respecto al informe, el director ya lo señaló, podemos tener la instancia adecuada cuando esté terminado el informe y también el mismo director pueda tener algo más detallado, entendiendo que está recién asumiendo, presidente. Entonces, esto yo creo que es bien, no sé, me llama la atención un poco el cariz que se le quiere dar por parte de la oposición a esta instancia, desaprovechando, a mi juicio, ¿cierto?, una sesión que podría haber tenido otro objetivo. Muchas gracias. ¿Sabe lo que pasa, estimada colega? Yo puedo responder por lo que yo creo en esto. Yo puedo entender su punto de vista, pero quien tiene la responsabilidad de lo que estemos hablando hoy día son las propias declaraciones tanto del director del Servicio de Impuesto Interno como del ministro de Hacienda. Cuando uno como comisión se entera que están llegando a acuerdos que nosotros desconocemos absolutamente y que es altamente probable que esa discusión vuelva a esta comisión, uno a lo menos quisiera tener efectivamente los lineamientos de ese acuerdo, que no los tenemos, que lo hemos conocido por la prensa. Entonces, por lo tanto, yo entiendo su punto, vamos a tratar de sacar el máximo provecho a nuestro invitado del día de hoy, pero señalar de que estos temas se van dando en la medida que se van colocando en las agendas y esta comisión, creo yo, se enteró al igual que yo, por los medios de comunicación, de acuerdos que jamás fueron tratados en el tratamiento de esta comisión. Por lo menos en mi punto de vista. Diputada, por favor. Sí. Para entonces hacer una propuesta a esta comisión, porque compartiendo su punto, creo que entonces sería importante tener una instancia en que podamos conversar el punto sobre con el ministro, pero así va a ser. No es, así va a ser. Yo entiendo su punto. Así va a ser. Diputado von Bühnemer, por favor. Está bien. Gracias, presidente. Yo aprovecho de saludar al director, no sé si ya está oficial, director del Impuesto Interno. Sí, vi que se puso subrogante, lo cual no me extraña, porque lo conozco hace muchos años atrás, cuando fue ministro. No se acuerda de mí, pero vi también cómo ponían regla a los subsecretarios que tenía. Así que me merece mucha confianza, pero mucha confianza. No voy a ver los casos que me tocó discutir con algunos de sus subsecretarios, pero él puso los puntos sobre la I cuando correspondía. Y hay que ser valiente para venir a la Comisión de Hacienda y decir las cosas que, como experto, siente que no hay lo suficiente respaldo o información para hacer juicios tan críticos y severos sobre determinadas materias. Y no me extraña, por eso lo decía, porque lo conocí como cuando fue ministro. Así que sé, digamos, un poco su rigor. ¿Ah? Y también los subsecretarios que tocaron en ese tiempo, ¿ah? Lo conocieron. Y eso me da tranquilidad en el sentido de que yo creo que lo que falta aquí es eso, es también escuchar a un director de impuesto interno tan importante, el cargo en nuestro país, pero
hay muchas cosas que hoy día no se le ha metido bien el diente, por decirlo vulgarmente, como el tema de la informalidad. La opinión de Jorge Grodio, que también me merece mi respeto, digamos, yo creo de que hay muchas partes donde meter mano y no se ha hecho. No sé cuáles son las cifras oficiales que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto a la recaudación del 2024 versus 2023, digamos, de impuestos, digamos, y por qué ocurrió, si es que hay diferencia importante, digamos. Pero hay un tema de informalidad muy grande. Me preocupa una palabra que esbozó el director, que fue que incluso también pueden haber mafias, digamos, como el tema de la factura. El tema no es mayor. Cuando uno ve y pasa antes de llegar al Congreso, se ve toda esta informalidad, bueno, la pregunta es, ¿quién está suministrando esos productos? ¿Están o más culpables que lo que están vendiendo aquí abajo, digamos? Entonces, es un tema mayor y que se viene arrastrando hace muchos años. Entonces, en ese sentido, por su intermedio, señor presidente, quiero decirle al director subrogante, espero que sea oficial, no sabe dónde se está metiendo, pero que merece, digamos, nuestro apoyo por su trayectoria, por su trayectoria como política, como también como ministro. Así que cuente con nosotros en ese sentido. Gracias. Diputada Rojas, luego el diputado Sepúlveda y luego, por favor, el espacio para poder responder antes que terminemos la hora del día. Diputada Rojas. Ahora está preocupado de la hora. No, yo no, yo puedo seguir hasta la hora que quieran. Le digo al diputado Mellado que está mirando el reloj y hablo tanto. Por su intermedio, por supuesto, presidente. Tengo dos reflexiones y primero un comentario más general alusivo a lo que mencionaba el diputado Donoso, que me parece chistoso que cuando la derecha habla de los 30 años y nos critica a nosotros por tener una crítica política legítima de los 30 años, pero se ponen como de un pedestal cuando la derecha no le aprobó nada a la concertación durante años. Entonces me parece un chiste bien malo. Le pido, presidente, que por se favor, moderen ahí los diputados. Que escuchen atentamente. Diputada Roja, aprovechemos todo el tiempo posible. Ya, y voy a ir ahora a lo de fondo. Lo primero es referido a lo... ¿Puedo, diputado, o no? Ya, qué bueno, yo no quería hablar con usted. No, pero escúchame, el trato, toda la vida en esta comisión ha sido un trato respetuoso. Por lo tanto, yo le pido, estimada colega diputada, que haga la pregunta y a los estimados colegas el respeto entre todos nosotros. Diputada, por favor. Ya, entonces le quería preguntar, director, específicamente, usted se menciona en el correo que nos envía copia, pero además lo volvió a decir y creo que quedó un poco escondido, digamos, en las intervenciones, lo que tiene que ver con que el estudio CEP, que ocupa una metodología distinta a lo que se ocupó por parte del Servicio de Impuestos Internos, de todas maneras señala que existe un incumplimiento tributario muy alto. Entonces entiendo que en ambos casos estaría por sobre el 40%. Entonces, me gustaría si se pudiera detener en ese punto en específico, porque incluso más allá de las metodologías tendríamos un incumplimiento tributario muy alto y por lo tanto el proyecto de incumplimiento tributario que ha salido a colación en esta discusión seguiría siendo del todo necesario y pertinente, más allá de la cifra específica. Entonces, le pido si pudiese reiterar aquella información en específico que tiene que ver con la principal razón por la cual está acá. Y sumo una pregunta que puede sonar retórica, pero que me parece importante también responder, que tiene que ver con quienes se benefician con el incumplimiento tributario. Creo que eso también podría ser un aporte a esta discusión. Bien, gracias, diputada Roja. Diputado Sepúlveda, finalmente, para que luego responda. Una humilde reflexión, de repente yo me tiendo a confundir en las presentaciones de mis queridos colegas, porque no estamos discutiendo sobre una reforma tributaria que busque incrementar los impuestos de algún sector de nuestro país. Estamos en la discusión de un proyecto de cumplimiento tributario, ¿no?
elusión, evasión, que por lo demás, para que vamos a traer, porque esto ya lo hemos discutido a largo tiempo, en esta misma comisión hubo colegas que señalaron ahí en el Pensador su disposición a aprobarlo sin ningún problema en su momento. Ahora ya, me gustó esa frase, ahora ya. Por lo tanto, dicho eso, y otra reflexión muy básica, yo reconozco que puede ser muy básica, porque claro, en esta discusión que plantean algunos colegas sobre lo que plantea Jorrat, lo que plantea el C. Vergara, en fin, o lo que uno puede calcular, primero yo tengo una convicción que es muy difícil poder determinar de manera cierta y precisa cuánto es lo que uno puede recaudar en todos estos aspectos. Yo creo que hay mucha estimación. Uno puede hacer estimaciones, pero no puede dar una certeza. Y por lo tanto, las cifras se pueden mover entre algunos rangos. Pero dicho eso, 1,5 o 0,6, ¿cuál es el inconveniente en que podamos recaudar más y lo hagamos disminuyendo la evasión, que es un trabajo, por cierto, de impuesto interno, y por cierto, enfrentando la elusión? Yo digo, ¿cuál es el problema? Pues, más allá de la cifra, digo, cualquier cifra que logremos en esos aspectos, bienvenida. Bienvenida, yo no sé por qué hay un cuestionamiento. Algunos dicen, oye, pero mira, no vamos a recaudar tanto como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, y si se recauda menos, ¿cuál es el problema? Digo yo, ¿en qué topamos? Como dicen por ahí. Porque perdónenme, o sea, trabajar en contra de la evasión y buscar el perfeccionamiento de la norma tributaria para evitar la elusión, que es un aprovechamiento que se hace de la norma en definitiva, yo digo, ¿cuál es el inconveniente? Vamos a recaudar, pueden haber diferencias en las cifras, yo creo que van a existir hasta el final de esta discusión, pero yo creo que el efecto práctico de este proyecto no tiene nada negativo, a menos, lo coloco en adverso, a menos que uno defienda la evasión y defienda la ilusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Brevemente, antes de responder, director, mire, si uno no conociera su trayectoria profesional, técnica, yo debiera decir con el mayor de los respetos que esta presentación fue algo decepcionante en cuanto a la falta absoluta de antecedentes sólidos, más cuando lo que se va a votar en el Senado es probablemente que llegue acá. Y mire usted mismo desconfía de la cifra, usted mismo está tratando de hacer que varias otras personas traten de encontrar caminos comunes para tratar de establecer cifras algo más creíble. Entonces, yo solo apelo, como todos los colegas acá, a su altísima experiencia, a su currículum, a su expertise, y ojalá que efectivamente en los días próximos, estimado director, cuando usted lo estime, pueda hacerle llegar a esta comisión o venir con el mayor agrado a exponernos sobre cifras que efectivamente sustenten tanto el trabajo que usted vaya adelante como la teoría, ¿no? De cómo vamos a encontrar el camino para poder efectivamente recaudar más, dado todos los compromisos que tenemos sociales. Yo, le digo honestamente, apuesto absolutamente a su expertise, a su capacidad profesional. Entiendo que son solo 2 semanas las que usted está, y por lo tanto eso hace que uno haya cogido esta presentación suya sin un sustento algo más técnico o con cifras que uno pueda aterrizar. Dicho esto, estimado director, tiene usted la palabra para poder responder las distintas inquietudes. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los señoras y señores diputados. Claro, hay una cosa que varios lo han dicho y yo quiero tomarlas en conjunto. Hay como un raciocinio implícito que si uno quiere bajar la evasión, primero tiene que medirla. Parece perogrullo. Bueno, eso no es tan claro. Hay muchas organizaciones tributarias en el mundo que no miden la evasión, para empezar. Y después, o tienen formas muy imperfectas de medirla. Lo que sí saben que hay ciertas figuras que están haciendo los contribuyentes y que algunas son evasión y que hay que cautelar y fiscalizar, etcétera. Pero no es esta lógica que primero mido bien todo y después hago el plan.
Eso en general, lo que yo he visto de todos los años que estuve conociendo distintas administraciones tributarias, en general no es así. ¿Ya? Eso es una cosa como lo que yo vi. Ahora, que ayuda a medir y que ayuda a ver el subconjunto de cada etapa, por dónde se va, porque así uno hace un plan de fiscalización más preciso, por supuesto, ¿ah? Por supuesto. Eso como comentario general. Bueno, yo dije la verdad sobre los estudios que hay, las dudas que hay, y ya di mi opinión. Ahora, yo no me gustaría que tomen las cosas que yo estoy diciendo acá como blanco o negro. Yo creo que efectivamente hay varias cosas que se pueden mejorar en la forma como el servicio está haciendo las cosas, pero no es que está todo malo, ¿ah? De hecho, comparado con otros países, todos sabemos que el Servicio de Impuesto Interno chileno es un ejemplo, viene gente de todas partes del mundo a ver cómo se hacen las cosas. Entonces, por lo menos en términos relativos, no estamos mal. Ahora, yo conté el caso de el candidato Ricardo Lagos y los resultados que hubo. También me tocó estar en el gobierno de don Patricio Aylwin, en que se hizo un acuerdo entre la concertación y la oposición que iba a rendir en sus 4 años un 2% del PIB por variaciones de tasa. Bueno, el resultado fue que fue un 3% del PIB. O sea, hubo un 1% adicional que fue menor evasión. Eso ahí también sucedió. Entonces, el tema de la evasión y que puede ayudar, a mí me ha tocado vivirlo. También yo he estado fuera del servicio y efectivamente he visto algunos proyectos de reformas tributarias que prometen una cierta recaudación y en algunos casos no se ha cumplido lo que decían inicialmente. O sea, han pasado, si uno mira la historia, han pasado de las dos cosas. El tema, efectivamente yo hablé mucho de la evasión y no de la elusión, pero la elusión es bien importante y estamos trabajando en eso, y de hecho en el proyecto de lucha contra la evasión que está discutiendo el Parlamento, hay un capítulo, hay artículos sobre eso, y eso es muy importante, porque hay empresas que hacen ciertas figuras no por razones de negocio, sino que solo para pagar menos impuestos, ¿no? Y es un tema que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en la medida que nos den las facultades que propone el proyecto de ley. Sobre la pregunta del grupo de las facturas falsas y todo lo que ha pasado, bueno, efectivamente yo creo que el Servicio de Impuesto Interno podría haber hecho más, ¿ah? Eso es verdad, ¿ah? Yo en una reunión interna, claro, los de impuestos internos se jactaban que se habían querellado contra las empresas o personas inescrupulosas que hicieron todas estas figuras y estas mafias. Y mi comentario fue, en vez de jactarse tanto por lo que se querellaron contra todos estos, los podrían haber parado antes, ¿ah? Porque efectivamente ahí había que estar más atentos, porque se le pasaron muchos goles al Servicio de Impuesto Interno. Por supuesto, el robo de la madera, en general todo el robo de cable, ahora hay una industria de robo de autos y asaltos, o sea, hay muchos negocios ilícitos basados en mafia, y por supuesto que porque cualquier mafia de las que estamos nombrando tienen por fin lucrar, si esa es la verdad, no lo hacen porque sí. Y cualquiera que lucre, aunque sea en forma ilícita, tiene que pagar impuestos por eso. Hay reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema
que si alguien recibió dineros mal habidos por coima o por lo que sea, igual tiene que pagarle los impuestos. El argumento es que si la gente honrada tiene que pagar impuestos por los ingresos que recibe, con más razón los que lo hacen de mala forma, y por lo tanto vamos a usar con mucha fuerza el arma de delitos tributarios contra aquellos, que además lo usamos cuando yo estuve de director de impuesto interno en varios casos bastante emblemáticos. Me preguntaban por la reforma de Bachelet. Bueno, yo he sido crítico porque encuentro que enredaron el sistema y además, bueno, no es lo mismo cuando un empresario deja el dinero en la empresa para invertir que cuando el dueño saca del dinero de la empresa para poder consumirlo. Por algo, el sistema tributario chileno permite que no tenga el mismo costo tributario para el dueño de las empresas cuando el dinero lo deja en la empresa para reinvertir que cuando consume. Pero bueno, eso lo tienen que definir las distintas leyes en su caso. Me preguntaban sobre si va a rendir o no el 1,5% del PIB el proyecto de lucha contra la evasión. Bueno, yo espero que en la medida que controlemos mejor la evasión, rinda eso y más. Después, las opiniones de José de Gregorio, bueno, que hay forados, bueno, en eso estamos, viendo los forados para taparlos, esa es la labor de impuestos internos. Y estoy trabajando con todos los subdirectores. El servicio no ha hecho la pega. Bueno, la he hecho y siempre se puede hacer mejor. Y yo estoy tratando de colaborar. Pero colaborar con la gente que trabaja en impuesto interno, con los fiscalizadores, y yo espero que seamos más efectivos. Pero no es que no se esté haciendo nada y que todo está malo, pero hay ciertas cosas que hay que mejorar. Lo de Yorat, yo he dicho que hay cosas que mirar, que estudiar más, que ver, pero tampoco digo que está todo malo, lo de Yorat, no es cierto. Pero hay que meterse a fondo, ver dónde. Yo, o sea, voy a trabajar y aquí me acompaña el jefe del Departamento de Estudio, que lleva años en temas de mediciones de evasión y de recaudación, y vamos a reforzar los estudios. Lo único que puedo decir, en el pasado lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Después, yo creo que he ido tomando los distintos temas. Bueno, efectivamente, si la tasa de evasión de las empresas está en un 30, en un 50%, depende cómo se mide, pero de todas maneras es mucho dinero. Ahora, lo que dicen los estudios, y es bien obvio, es que en la medida que donde hay más acuerdo entre todos los expertos es cuánto es la tasa de evasión del IVA. Ahora, el que va del IVA, obviamente también evade primera categoría y a veces global complementario también. Porque si uno la venta no la declara el que en la venta, bueno, eso claro, no paga el IVA, pero tampoco esa empresa, que puede ser un comercio o una empresa más grande, tampoco lo declara para efectos de primera categoría. Y si además el dinero va directo al... si tampoco lo declara en el dinero que percibe, se salta el global complementario. Entonces, el evadir el IVA tiene esas consecuencias en primera categoría y en global complementario. Entonces, por eso que es importante controlar el IVA, porque en forma indirecta por lo menos uno disminuye las posibilidades de que va en primera categoría
y global complementario. Ahora, ¿quiénes se benefician del incumplimiento tributario? Bueno, los que se benefician no solo es el comerciante o el empresario que no paga los impuestos que debe, sino que a veces el propio consumidor, porque en algunos casos dice, oye, cóbrame más barato, pero sin boleta o sin factura. Ahí también se puede beneficiar. También se benefician los que venden factura falsa, porque ellos cobran un porcentaje de la factura. Eso también se benefician de la evasión. ¿Ah? Pero bueno, lo que se trata es que se beneficie la comunidad y que todos paguen sus impuestos, que la gente que compite en el mercado compita por mejores productos, más eficientes, más baratos, y no compita porque no paga los impuestos que otros competidores sí pagan. Ahí obviamente que no es malo que eso. Hay que tratar que no ganen los malos, que no ganen los evasores, que no ganen los delincuentes, sino que ganen los que hagan los mejores productos al mejor precio y satisfagan mejor a los consumidores. Eso es lo que puedo decir como en forma general de todos los temas. Yo estoy recién llegado, estoy haciendo los estudios, hay muchas cosas que creo que se pueden mejorar, pero yo en forma muy cándida le he dicho cuál es la impresión. Pero de todas maneras tenemos un servicio que funciona, que yo creo que se puede mejorar y puede mejorar los Director, ¿le resultados. parece que al cabo de un mes de empaparse ya en el detalle más fino, pueda venir a esta comisión a explicitarnos con cifras, con una exposición bastante más detallada de lo que se ha hecho hoy día en lo general? Encantado. Colega, ¿cierto? Dejemos un plazo más o menos de un mes, si le parece, ¿no? Porque después entramos toda la discusión presupuestaria, entonces todavía estamos a tiempo de poder tener acá una sesión especial con usted. Yo lo que estoy tratando, pero todavía no lo tengo, me gustaría tener un plan. Avísenos y lo conversamos, ¿ya? Sí. El diputado Naranjo tiene la última pregunta. Presidente, dos consultas. Sería interesante que el director de estudio nos pudiera enviar el estudio de focalización de los beneficios con las franquicias tributarias. ¿No? Perfecto. Y lo segundo, preguntarle al señor Echeverry sobre qué se hará en relación a las exenciones injustas. ¿Se van a tomar algunas medidas, Eso. Bien, no sé si desea, señor Echeverry, responder inmediatamente a la última consulta. Bueno, voy a contestar lo mismo. Vengo llegando, pero mi experiencia es que al interior de Impuesto Interno siempre hemos visto qué cosas habría que cambiar, qué cosas son injustas, y uno tiene que írsela planteando al ministro de Hacienda, porque el que ve en qué momento manda proyectos de ley y lo pone en las indicaciones es el ministro de Hacienda. ¿Ah? Yo ahora que sabía que iba a venir y que estaba ayudando, tengo algunas ideas aprovechando este proyecto que está todavía en segundo trámite, para ver si podemos meter algunas cosas, y si no tendrá que ser. Pero Impuesto Interno siempre tiene que ser un lugar donde se estudian las alternativas para írsela proponiendo en las discusiones legislativas. Bien. Finalmente, diputado Franz Sauermann, breve, por favor. Solo hacer una reflexión, como se reflexiona también. Primero decir que, director, primero agradecido por su exposición y por asumir este cargo. Nosotros teníamos muchas dudas respecto a varias materias, pero yo me quedo con alguna de las que usted dijo. Yo creo que es importante, y los colegas también lo escucharon, que usted diga que es importante quizás volver a lo que teníamos antes de la reforma de la presidenta Bachelet, en donde se golpeó duramente al FUT, y hoy día nos tiene con 10 años de baja la inversión por estar grabando, ¿cierto?, utilidades retenidas que se utilizaban justamente para hacer inversión. Eso lo dijo textual. Así que yo, y a eso se refería con la crítica que se hacía a la reforma de la presidenta Bachelet. Y también yo no puedo concordar con usted, sí, en otra materia, en donde usted dijo que habían los países en general no medían ilusión ni evasión. Eso no es así. En la OCDE, por lo menos donde estamos nosotros, sí se hace. Así que es importante que se sepa. Y por último,
¿por qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo que hagamos una comparación respecto de evasión de 100 eludidos a 200 eludidos? Porque se hizo, yo lo vuelvo a decir, se hizo un proyecto de ley que hablaba de un monto definido y con esas platas se pagaban beneficios sociales. Por eso es importante saber exactamente el cálculo, porque aquí hubo un diputado que dijo que daba lo mismo cuál era el monto. No da lo mismo cuál era el monto, porque aquí se nos dijo que el monto definido a recaudar era el 1,5% del Producto Interno Bruto. Iba a cubrir la demanda social. Y obviamente iba a cubrir demanda social con esos porcentajes. Así que gracias, diputado. Yo agradecerle mucho y quedamos pendientes en una próxima. Habiéndose cumplido la orden del día, vamos a levantar la sesión. Gracias y buenas tardes a todos y a todos.